Buenas noches, licenciado y compañeros. Lenguaje corporal y manejo escénico, unidad 1, el cuerpo expresivo y lenguaje corporal. Tema, lenguaje corporal. ¿Qué es lenguaje corporal? El lenguaje corporal es una forma de comunicación que utilizan los gestos, posturas y movimientos del cuerpo y rostro para transmitir información sobre las emociones y pensamientos del emisor. Suele realizarse a nivel inconsciente, de manera que habitualmente es un indicador muy claro del estado emocional de las personas, junto con la entonación vocal, y forma parte de la comunicación no verbal. En definición, el lenguaje corporal engloba todas las señales conscientes e inconscientes del cuerpo. Estas dan información sobre el estado emocional o las intenciones de una persona. Se incluye aquí todas las expresiones no verbales de los gestos, las expresiones faciales, las posturas corporales y el movimiento. No se incluye la lengua de signos, ya que esta es solo una forma de nuestro sistema lingüístico. Como introducción a la exposición que nos ha tocado del libro de lenguaje corporal en 40 días, el libro Lenguaje Corporal es realmente distinto y puede encender la chispa del cambio en la manera de comunicarse de las personas. El libro tiene un enfoque que nadie ha explorado hasta ahora en la literatura del lenguaje corporal. La práctica. ¿Cuántos libros de kinesis revisamos y leemos de principio a fin sin detenernos por un momento a practicar lo que observamos? He allí la diferencia. El lenguaje corporal 40 días ya está estructurado como un completo sistema para interpretar y dominar la comunicación no verbal. De la misma forma como aprendes un idioma practicándolo y divirtiéndose, el libro Lenguaje Corporal 40 días te mostrará cómo desarrollar tus habilidades expresivas. Cumpliendo con estos objetivos fundamentales, aprende a controlar tu propio lenguaje corporal, muéstrate sereno y calmado en todo momento, demuestra autocontrol y confianza. Gracias. Muy buen día, compañeros. Mi nombre es Franklin Apolinario y esta vez les voy a hablar acerca del lenguaje corporal en 40 días. Voy a hablar sobre la proximidad. La proximidad estudia las relaciones de proximidad y de alejamiento entre las personas y permite crear un marco de interacción acorde con determinados significados y en ocasiones con restricciones sociales. Estas pueden ser el sexo, la edad, la procedencia social, el estatus y el poder. La proximidad entre los individuos es una forma de comunicación no verbal que además es diferente entre diferentes culturas. La postura. La postura corporal expresa básicamente el grado de interés y apertura hacia los demás. Esto se ve reflejado en la exposición y orientación del torso. También es un potente indicador del estado emocional y predisposición a la acción. Postura expansiva indica satisfacción y actividad, mientras que la postura de contracción se vincula a la negatividad y a la pasividad. Los ademanes. Los ademanes son los movimientos del cuerpo con los que se manifiesta un sentimiento y se utilizan con la finalidad de subrayar la expresión de la persona. Los ademanes pueden expresar con mucha exactitud los estados de ánimos que las palabras a veces no pueden reflejar. El volumen. El volumen de la voz se relaciona con la intensidad con la que hablamos. Lo empleamos para poner énfasis, regular e incluso alterar un proceso de comunicación. Generalmente, un volumen bajo nos indica timidez, sumisión o tristeza. Por el contrario, un volumen alto transmite autoridad, seguridad en uno mismo o dominio de la situación. Las expresiones faciales son el indicador emocional más potente
y en lo primero que centramos nuestra atención al interactuar. En fracciones de segundo, nuestro cerebro emocional decide por su cuenta y riesgo si una cara nos gusta o no. Un proceso en el que inicialmente no interviene la razón y en el que no hay tiempo para pronunciar ni media palabra. Muchas gracias. Buenos días, licenciado. Para mí es un gusto y un placer hablarle sobre el libro Lenguaje Corporal en 40 días. Vamos a seguir las recomendaciones del autor y él aquí nos habla sobre la preprogramación contacto visual amenaza. Él da un lindo ejemplo, da el ejemplo de un perro. ¿Qué pasa cuando usted ve a un perro que se acerca con los dientes, le muestra los dientes y comienza a gruñir? ¡Ah! ¿Usted qué impresión tiene? Se esconde, evade la mirada, cruza la otra calle enseguida, hace tantas cosas. ¿Por qué? Porque usted tiende como ser humano primero a prevenir un problema y segundo, no quiere irritar más al perro. Y esto sucede en la vida. A veces también debemos por ejemplo, en una situación laboral X, queremos expresar queremos expresar nuestros pensamientos, lo que nosotros pensamos. Entonces quiero seguir. Aquí dice, ¿qué hacemos? ¿Cómo mejorar? ¿Qué habilidades obtendrás? Aquí dice, por ejemplo, un caso: si siempre te ha costado establecer ese puente entre tus ojos y los de tu interlocutor, busca un punto sobre el puente de la nariz entre ellos, donde puedas fijar la mirada entre ambos. A veces tenemos tanto miedo de mirar a los ojos de una persona que apenas le estamos viendo, bajamos la mirada, evadimos, miramos hacia un lado. ¿Y qué lenguaje, qué le estás diciendo tú a la otra persona que está hablando contigo? Fulano no me quiere escuchar, fulano ya como que le aburrió lo que le estaba diciendo. Entonces, expresamos algo muy distinto, pero si nosotros mantenemos nuestra mirada, miramos hacia el frente, miramos a sus ojos, si no quieres mirarle los ojos, mira, como aquí dice, el puente entre tus ojos y lo de tu interlocutor, perdón. Y vemos aquí dice, busca un punto sobre el puente de la nariz. Entonces, vamos a seguir aquí con la lección 13, lista 13. Esto es a lo largo de que usted va revisando el libro, es una serie de pautas para que usted pueda mejorar su lenguaje corporal. Y aquí está la lista 13. El lenguaje corporal en 40 días, que es el nombre del libro. Y aquí nos deja otro proverbio. Hay personas que empiezan a hablar un momento antes de haber pensado. Un momento antes de haber pensado. Quizás muchas veces tendemos a lanzar palabras, a decir muchas cosas sin tener mesura, sin haber analizado todo el contexto. Nos expresamos de manera inadecuada o decimos o emitimos algo que no va acorde con la situación. Entonces es muy importante pensar antes de hablar, tener un poco de serenidad. Aquí, por ejemplo, nos habla el autor en esta parte, por ejemplo, qué pasa en las entrevistas de trabajo. ¿Qué pasa en las entrevistas de trabajo? ¿Cómo llegan, en este caso, las personas que quieren laborar en nuestra empresa, en nuestro medio periodístico? Porque en algún momento nosotros queremos llegar ahí, a ser esos profesionales. ¿Qué pasa cuando nos toque ir a un canal de televisión, a un medio, a una radio, a un periódico nacional, a buscar trabajo, a llevar nuestra carpeta? ¿Cómo iremos? Iremos nerviosos, angustiosos, chasquearemos los dedos, comencemos a sacar, uy, qué miedo. No, eso está mal, muy mal, muy mal, muy mal, porque qué impresión das si comienzas a sudar, si comienzas a sentir temor y de repente te sientas y comienzas a cruzar las piernas, cruza un lado, cruza el otro, o hay personas, yo tenía casualmente un caso muy particular en el colegio, tenía una compañera que cada rato alzaba sus piernas, o sea, era como un caballito que estaba galopando. Y era una situación súper incómoda. A veces estábamos en clase y de repente la compañera salta sus piernas y era una situación que había que llamarle la atención.
No sé si lo habrá dejado de hacer en la actualidad, pero ¿qué sería lo que en ese entonces le pasaba a ella? Entonces, así hay un sinnúmero de patrones, de cosas que nos parecen muy normal. Comenzamos a rascarnos la nuca, a jalarnos el pelo. De repente usted va bien arreglado, bien arreglado, bien arreglado. Por ejemplo, el caso de las mujeres, el caso de mujeres, que lo es muy particular yo como mujer. A veces cuando nos estamos muy nerviosas, nos comienza a resbalar el maquillaje. Si no es un buen maquillaje, por lo general comienza a sudar, y cuando usted se da cuenta, la persona, en este caso la chica, la mujer, aquí en la parte de la cita de abajo de las pestañas, como comenzó a sudar, comenzó a chorrear, y de repente va como que vino llorando. Y no es eso, es el temor, es el miedo, es la ansiedad que tiene esa persona. Comenzó a sudar y todo se comenzó a chorrear. Entonces, ¿qué imagen le va a dar cuando ya le toque estar al frente de la persona que la va a entrevistar? Y le va a decir, señorita, ¿qué pasó? ¿Se puso a llorar? No, es que no, es que, ay, que comencé a sudar. No es lo ideal. Y eso es lo que intenta el autor de este libro, darnos pautas para ser mejores profesionales. Y aquí dice qué podemos hacer. Aquí, qué podemos hacer en cuanto a las personas que, como le decía, cruzan mucho las piernas. Existen 2 reglas sencillas que deberíamos respetar siempre. Las piernas siempre deben estar relajadas. Así estemos angustiados por dentro, así nos coman los nervios, debemos mantenernos relajados, mantenernos serenos. Entonces, aquí el autor del libro le da unas pautas para que cuando usted las mueva, lo haga correctamente. Entonces, para mí es un gusto y un placer haber hablado sobre esto. Espero que sea de su agrado, profesor, y muchísimas gracias. Saludos, estimado docente, me presento, soy Maylin Moreira de la carrera de Comunicación, y a continuación daré una breve explicación sobre la lección 14 y 15 del libro de lenguaje corporal en 40 días. La lección 14 nos enseña cómo tratar de comunicarnos con las demás personas, y para eso debemos tomar en cuenta que existen 2 tipos de conversaciones. Una directa, que eso significa que no anda con rodeos, es más abierta y de modo tranquilo y respetuosa. Por otra parte, tenemos la menos directa, que se refiere cuando la conversación no es breve y no existe un objetivo. Y eso sí que es una conversación irritante. La lección 14 nos hace una pregunta que dice: ¿por qué nos comunicamos? Obviamente que existe una respuesta lógica, y es que comunicarnos es una necesidad que todos tenemos en cualquier ámbito de nuestras vidas. Necesitamos expresarnos de manera verbal, ya sea en una conversación normal, en una conversación formal, en una exposición, en una conferencia o en algo profesional. Todo ello requiere de una comunicación expresiva, pero pongamos el ejemplo de una conversación entre 2 personas. A veces cuando tenemos una conversación suele ser algo interesante, o en ocasiones es aburrido, dependiendo del tema, y asimismo si también la otra persona tiene la misma intención de compartir ese tema. Debemos resaltar algo sumamente importante sobre lo que es el tema del cual se va a hablar, para que así pueda surgir una conversación. Otro punto es que en ocasiones ocurre que el tema central se pasa a un tema distinto, y eso nada que ver con el tema principal. Para que no ocurran estos eventos algo desagradables, debemos practicar los siguientes tips. Para ser un buen conversador, no se debe esparcir comentarios sin sentido y aportar consejos oportunos refiriéndose al tema. Cada interlocutor debe hablar su parte, no más. No debe monopolizar el diálogo. Monopolizar quiere decir que la conversación no tiene que ser de una forma tan exclusiva, sino que sea de una manera natural. Y el punto también es que la conversación no tiene que ser algo tan lógico, más bien se debería usar hipótesis para que la otra persona no se sienta incómoda al no saber qué responder sobre lo que están hablando. De igual manera, el tema no tiene que ser tan extenso, porque después eso llega a fatigar. Luego tenemos la lección 15, y se entiende por esta que existen varias presentaciones, como las profesionales, las de trabajo, la comercial y la personal, donde nos enseña cómo comportarnos y expresarnos de una manera adecuada, porque obviamente existen gestos donde nos hacen ver muy serios, muy fríos, donde nos hacen ver muy tristes, alegres, o a veces no hay emoción. Y entonces
Dependiendo de la situación, debemos ir practicando nuestros gestos y expresiones. Un claro ejemplo es que si vamos a vender algo, debemos comportarnos como un vendedor, como un comercializante y poder mostrar una personalidad correcta y así poder persuadir al cliente, siendo amables, habiendo confianza de ambas partes. Vamos a hablar sobre el lenguaje corporal 40 días, lección 16, que escoger entre las formas más directas de crear empatía en los demás. Esta sintonía que crear un puente social positivo entre las personas, de seguro pensaremos en la sonrisa. Pero existe forma más efectiva de crear si estuviésemos un enlace de tocar personas. Primero que nada, un ejemplo de contacto físico. Y ya lo estudiamos. El apretón de manos. El reto hoy será acercarse lo suficiente a alguien para tocarlo usando su procedimiento. El reto de hoy será acercarte lo suficiente a alguien para tocarla usando este procedimiento. Habilidad que adquieras con este ejercicio, desarrollas una imagen de confianza sin dejar de ser formal, condición indispensable para desarrollar una imagen poderosamente persuasiva. Lección 17. Este es el momento en que verdaderamente te dedicarás a observar los movimientos de los ojos. Si la vista se dirige hacia arriba, estamos recorriendo a la memoria visual. Si los lados la auditiva, es hacia abajo la sinéstica. La sinestética, si los ojos orientan a su derecha. Estoy haciendo creatividad. Y hacia la izquierda, de memoria a experiencia. Y experiencia, tu reto de hoy será: toma conciencia del estilo, de los movimientos oculares de cada persona. Algunos te mirarán fijamente a los ojos. Simplemente triangularán su atención por toda la sala. Habilidades que obtendrás de este ejercicio, aprenderás a determinar si una persona se siente comprometida con la que se está respondiendo sin duda o se ve insegura. O simplemente por el hecho de observar las miradas te acostumbrarás sin identificarlas dentro del contexto general de la conversación. Bueno, muchas gracias. En la lección 18, y es que dice, hablar bien es un arte, así como escuchar bien. ¿Okay? En una investigación realizada en la UCLA por Albert Mehrabian, se llegaba a la conclusión que la comunicación es un 7% verbal, un 38% en nuestro tono de voz y un 55% en nuestros gestos. Estos porcentajes parecen demasiado exagerados para ser ciertos, pero es que en realidad no lo son. Él mismo ha explicado que el estudio se basó únicamente en palabras aisladas y desprovistas de toda emoción, el cual obviamente es un ingrediente crucial en la comunicación, mientras se observaban solo los rostros de las personas, quienes curiosamente fueron solo mujeres. Cuando hablamos, en el cerebro actúan dos principales que son el que se encarga de servir las palabras en el andén para su salida y el que efectivamente lleva a cabo la operación de expresar. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si en el caso nos hacen una pregunta realmente sencilla, por ejemplo, ¿cómo te llamas? O te preguntan una dirección, vamos a responder así, al momento. ¿Por qué? Porque son preguntas que son diarias, obviamente, que ya uno las sabe y el proceso es menos, ¿verdad? No habría mayor inconveniente, como observamos en esta imagen. En la primera y en la segunda, de pronto va a ser como que mi nombre es Natalie Feijó, ¿ya? La dirección es tal y tal y tal, porque son preguntas donde no tiene mayor esfuerzo. Pero, por ejemplo, si nos hacen una pregunta más compleja, por decir, ¿dónde fue el lugar al que te fuiste el mes pasado de viaje? O a su vez,
¿Qué pasaría si nos preguntan qué almorzaste el miércoles de la semana pasada? ¿Verdad? Vamos a ponernos en una situación como la chica que encontramos aquí en la imagen, porque literal son preguntas donde el cerebro hace un esfuerzo mayoritario, ¿verdad? Tenemos que salen dos cosas de allí. Entonces, no nos vamos a acordar ni una cosa ni otra cosa. A lo mejor en ciertas personas el cerebro colapsa totalmente porque no existe o no está totalmente preparado para en ese sentido poder dar una respuesta. En el caso de los niños, como también observamos en la imagen, muchas madres, muchos padres de familia tienden preguntas, por ejemplo, ¿qué pasó con tal cosa? Un juguete. ¿Qué pasó con esta comida? ¿Por qué no te alimentas de esta manera? Son preguntas que el niño va a decir, se me rompió, de pronto no me gusta, de pronto está mucho. Pero supongamos que al niño le preguntan, ¿dónde dejaste la camisa con la que te fuiste al parque la semana pasada? El niño de pronto va a sentirse hasta un poco cohibido, ¿verdad? Y no va a tener qué decir en ese momento. Entonces aquí entra un tercer escenario, como lo menciona, un poco más complejo, porque no podemos expresarnos ya que el cerebro está ocupado pensando en las implicaciones de nuestra respuesta. En otras palabras, quiere decir si estamos mintiendo, de pronto creando un cuento sobre la marcha, ya que no podremos expresarnos con la misma fluidez de siempre. Como lo mencionaba, si a un niño se le pregunta, ¿qué comiste hoy? O de pronto, ¿dónde está el juguete que estaba en la sala? El niño responderá bastante rápido porque es en el momento lo que está sucediendo. Pero supongamos que se le pregunte, ¿dónde está el zapato o los zapatos de el diario o de la escuela? El niño en ese caso pues va a tener una respuesta bastante lenta, ya que está totalmente manejándose su cerebro para poder obtener la misma, ¿verdad? Como también observamos en esta imagen de acá arriba, en una oficina, de la misma manera, los papeles o una intervención más fuerte. Tenemos aquí que existe un ejemplo aún más sutil. Ocurre cuando el andén recibe la información, ¿verdad? Pero una de las palabras viene con un defecto. No creemos en lo que estamos diciendo. Cuando vamos a pronunciarla en voz alta, este defecto produce una dramática caída en el tono de nuestra voz. Y aunque muchas veces es casi imperceptible, con un poco de práctica y algo de sentido común no será fácil o difícil detectar cuando tan solo una palabra en una frase tiene un volumen distinto de los demás. Claramente un ejemplo en un aula de clases con niños. Cuando estamos generalizando la clase, nos referimos, ¿verdad?, a todos, si están 10, 15, a los 15. Pero pongamos que un niño está distraído. Ese niño de apellido Martillo. Entonces nosotros empezamos a mencionar a todos porque obviamente van a actuar con la maestra. Decimos Fernández, Hernández y Martillo. ¿Qué pasa con ese y Martillo? De pronto no está el mismo tono de voz porque al niño le ocurre algo, está distraído, no ha copiado, está peleando, no está en su sitio. O sea, hay varias alternativas que se presentan en ese caso, ya que el tono de voz demuestra algo más, ¿verdad? Cuando estamos en una oficina, el jefe empieza a mencionar, pongámosla fácil, para dar lo que es la paga, ¿verdad? Entonces empieza, señorita Melissa, señor Rubén, y bueno, el señor Raúl. ¿Qué pasa con el señor Raúl? De pronto tiene un sueldo menor porque llegó tarde, porque no ha cumplido con las expectativas dentro del mes, porque de pronto su rendimiento bajó por algún motivo. Entonces, nuestro tono de voz baja o disminuye de acuerdo a lo que va a salir en el ambiente, ¿verdad? La información que se va a transmitir en ese momento. ¿Ok? En la lección 19, que los pensamientos son como los hombres. Mientras mejor es su vestimenta, mejor se presenta. ¿Ok? La manera como nos mostramos al mundo es innegablemente importante y a pesar de ello, nunca nos enseñan cómo hacerlo correctamente. Más aún, en ocasiones casi pensamos que ir con la moda es coartar la individualidad, ¿verdad?
Estas palabras de aquí o esta reseña que nos muestra la lección 19 se basa netamente en la moda. Hablando porque efectivamente es un tema que en la actualidad se basa muchísimo más en la juventud. El tema importantísimo o la cosa importante del momento está en qué. En qué vamos. Creo que un punto fundamental de la persuasión y la seducción es nuestra apariencia, ¿verdad? Mientras vuelvo a compartir lo que estaba mencionándoles, ¿ok? Tenemos por aquí, ya que tenemos también una frase. La frase nos menciona lo siguiente: mi imagen soy yo soy auténtico y por lo tanto no tengo que cambiar nada. Mencionamos también que dentro de lo que somos, importantísimo es cómo nos sentimos. Muy aparte de la moda que se encuentre, muy aparte de lo que verdaderamente esté pasando en las afueras de nuestra personalidad, pues el cómo sentimos o el cómo estamos internamente es mucho más importante. La moda a veces se vuelve un poco tediosa, ¿verdad? Porque tenemos que enfrascarnos netamente en una sola prenda, netamente en una sola vestimenta. Y en mi caso, en lo personal, yo soy enemiga de la moda. Me gusta vestirme como encuentro en el momento y es que así me gusta y me ha gustado siempre. Entonces, no hay punto, no hay prenda, no hay moda que pueda interferir en lo que soy o en quién soy. Tenemos también por acá una frase o un pequeño consejo. Dice, recuerda que no se trata de ir en contra de tu personalidad o tratar de aparentar a alguien que no eres. Se trata de que tu imagen cumpla con ciertos parámetros de pulcritud y armonía de color. Aunque un libro no puede ser juzgado por su portada, esta definitivamente debe ser lo suficientemente espectacular para reflejar el contenido. Es lo que mencionaba, ¿verdad? O sea, muy aparte de cómo nos vistamos, obviamente tiene que ser con pulcritud, tiene que ser con colores adecuados. Le habla Jemima Valle y hoy le expondré sobre la lección 20 y 21. Bueno, la lección 20 podíamos ver que estaba el científico Paul Ekman. Y este científico había hecho una investigación en Nueva Guinea, donde pudo definir 7 expresiones básicas, que fue la alegría, la tristeza, la rabia, el asco, la sorpresa y el desprecio. Y aunque la lección decía que, bueno, no se podía hablar sobre las expresiones ni podíamos tener la experiencia, pues Paul Ekman tuvo una experiencia de 60 años de investigación y no lo podíamos hacer de una manera tan corta, pero podríamos estudiar una de las expresiones que fue la sorpresa, una de las más rápidas de identificar por su forma de ubicarla, ya que pues la sorpresa tiene ciertas características en las cuales vamos a ver un poco más adelante. Pero podíamos hablar de la sorpresa, ya que era mucho más fácil de ubicar y mucho más fácil de identificar. Entonces, la sorpresa. La sorpresa, bueno, pues podemos ver que toda la circunferencia superior del iris, o sea, la parte donde está el color alrededor de la pupila, esta tiene un cambio. La mandíbula se tensa y la boca se relaja abriéndose un poco más. Entonces es mucho más fácil poderla identificar. Algo que también podría destacar es que la sorpresa es muy interesante, ya que no solo por la fácil de identificar, sino porque como nos interesa poder precisar emociones fugaces y contenidas, debemos tomar en cuenta que la sorpresa es reprimida un 15% a un 38% más que sus hermanas emocionales. Bueno, ahora la lección número 21. La lección número 21 podíamos ver los nervios. Creo que es algo que a todos nos ha pasado y todos hemos vivido esta parte, y más que todos nosotros que estamos estudiando comunicación social. Y es algo que gracias a esta lección hemos podido controlar. Y los nervios
También los podemos llamar pacificadores. Son una clasificación especial de los manipuladores que ya conocemos. Y un consejo que nos daba la lección 21 era que nosotros podamos controlar el movimiento de nuestras manos, que podamos saber en dónde están ubicadas para así poder tener el control de todo nuestro cuerpo y así también de nuestros nervios. Gracias.